De hecho, se me surgió una duda y al mismo tiempo como teoría porque aquí estoy haciendo mi diseño de mi player. Pero esto en base de las curiosidades del juego. O sea, como casi de la mano. Quiero pensar que al tener una... que al cabe... que... ¿cómo dicen? Que al parecer como vamos bajando no tenemos así como resistencia alimentaria. Quiero pensar que player puede tener alimento propio desde su traje. Y esto desde su traje podría ser casi parecido al de un astronauta como el de un experimento. Tal vez uno de los primeros conceptos de trajes antes de Playtime Co. del traje amarillo justificado que es de goma. Que para temperaturas altas y ante las temperaturas de calor tendría mucho más sentido de por qué esos diseños son más modernos que que estoy realizando. O sea, quiero decir aquí como esto en base del juego. En todo el momento vemos que el primer diálogo de nuestras curiosidades es de Mommy, del capítulo 2 donde ella menciona que solíamos trabajar aquí antes, ¿no? Entonces, basándome en ese criterio, a lo mejor ella conocía el traje de player, que antes eran los de traje, así como más mecánicos, más sofisticados, antes de los diseños amarillos. O sea, quiere decir que somos como un trabajador o ex trabajador de Plenteco de las de seguridad de antes. O sea que nuestro traje debió haber sido mucho más viejo que los trajes amarillos. Y si somos honestas, los VHS que nos daban los tutoriales de las herramientas de GradPack son más modernos. Nunca mostraron un muñeco de prueba, siempre el muñeco amarillo. Entonces, si el muñeco amarillo era como para... Porque sí tendría más sentido de por qué nunca vemos una introducción. Al menos sí de los ARG. Pero no seré honesta, obviamente. Yo estoy desinformada en ese sentido de ARG. Porque yo me acuerdo que cuando quise participar en eso para descubrir, a mí me sacaron. A mí me sacaron en el plan de que sabía demasiado. Y yo, pues, échele para afuera. O al rato, échenle al Buxibu encima. Que se la coma. Y yo, ¿qué? Pero sigo viva, mis reinas. Entonces sí, o sea, y más porque no pude, o sea, ya ver hay como de las cosas científicas, pero siempre tengo ese déjà vu, o sea, sí, y de player, pues ahorita se me vino a la mente que podríamos tener un traje de antes, así como trajes metálicos, así pesados, para las caídas, los rasguños, porque estamos en una cueva, o sea, un traje de constructor a estas alturas, o sea, de profundidades, no nos ayudaría. No nos ayudaría ni siquiera los trajes, ojo, de esas de seguridad, de limpieza, de Playtime Co, de Project Playtime, así de ahí, del videojuego que nos muestran que nuestros personajes son amarillos, de los Among Us. Y es que esos trajes son de plástico, están más hechos cerca de la superficie. Entonces, para nuestro player, desde un momento en que sabía todas estas circunstancias, porque obviamente no es un trabajador reciente, es un trabajador antiguo, o sea, sí podríamos tener como una mayor capacidad de conocimiento, sabiduría y aparte de saber las profundidades. Es por eso que tiene un traje metálico, player. O sea, hecho para las cavernas, hecho para exploraciones, hecho para las resistencias, hecho para las caídas, hecho para saltos. O sea, literalmente como un astronauta. Y esto sí nos da a entender, y me da a entender muchísimo en este apartado, porque ya hasta me emocioné, y ya hasta yo me emocioné con esta teoría de que somos un astronauta o un traje capacitado para las mayores profundidades, porque si es así tanta resistencia que tenemos, también nos quema el oxígeno. Pero ¿cómo harían los científicos o los de innovación ante este traje hecho de metal para que resistamos las caídas, que no tengamos sed, no tengamos debilidad motora? Porque al parecer sí nos revelaron, hay una parte donde estábamos en el capítulo 5 cruzando la calle de, ¿cómo se dice? La calle Dulce para encontrarnos después Lady Love Breaks. Pues sí tendría mucho más sentido de por qué hacían disfrazar a los trabajadores, porque uno, para no caer en las tentaciones o las manos de los experimentos, y por eso utilizaban un disfraz, y de ese disfraz también se ponen a lo mejor debajo este traje.
Entonces estoy súper emocionada con esto de mi teoría porque tendría mucho más sentido y más de esta capacitación. Entonces sí era como obligatorio, sí, por cierto, porque hasta el prototipo de 1006 sí nos decía con que ese parásito, o sea, nosotros, y de te quitaré como la máscara, no sé. Entonces sí me hizo pensar que a lo mejor Player está utilizando un traje y encima de este traje, por eso en ningún momento escuchamos su respiración, o a excepción de cuando escuchábamos las respiraciones agitadas. Y esas respiraciones agitadas en el capítulo que estábamos escuchando del capítulo 5, de todas las respiraciones, a lo mejor era Player, porque ya casi no podía respirar por el traje. O sea, sí se quería quitar el traje para respirar un poquito. Entonces sí me hace pensar con que, ay, Player es bastante precavido, bien preparado y de tanto conocimiento, porque hasta en ningún momento se escucha su voz, pero sí escuchamos su respiración. Eso sí nos da como... Entonces, con esto argumentado de que podríamos ser un astronauta, sí, tendría más cavidad, más sentido. Entonces ya lo doy por finalizado esta teoría de cómo somos Player. ¿Y cómo somos Player? Porque hasta nos daban pistas. Nos están dando pistas útiles de Player. O sea, de que uno, tenemos un disfraz encima para camuflajearnos y entrar en capacidad, porque a lo mejor nuestro verdadero rostro sí es alguien de mayor de 30 o de 40 años. O sea, sí, alguien casi como jubilado. Bueno, jubilado no sería en pléntico hasta que cumplas más de los 70 o 60 años. Por eso, el documental o el VHS donde se nos había platicado de el que se había ofrecido, para el cuerpo de Bron en el chiquito así, ya era alguien jubilado. O sea, nuestro personaje o era jubilado de esa edad de 65 o alguien como de edad adulta media de 40 y algo. O sea, que sí llegó a ver toda la evolución. Entonces me hace pensar que sí